A continuación, tenemos al doctor Fabián Retaco. El doctor es especialista en emergentología, ecografía crítica y general. Es miembro de la LAT, la Asociación Latinoamericana de Tórax. También es director del curso universitario de ultrasonografía en emergencias y áreas críticas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral de la provincia de Santa Fe, Argentina. Es director del curso avanzado en ultrasonografía pulmonar en el siglo XXI de la Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina. También hace parte de Cava, Argentina, que es lo hace director del Diplomado en Estudios Avanzados en Ultrasonografía de Tórax de la Universidad Privada Franz Tamayo. Igualmente posee un diplomado en Estudios Avanzados en Ultrasonografía de Tórax por parte de Bolivia. Y finalmente trabaja como docente y tratante en la Universidad de San Martín de Porres. El doctor nos va a acompañar el día de hoy con el tema síndrome alveolo intersticial cardiogénico y no cardiogénico. Muchas gracias, doctor Retaco. Sí, te olvidaste de decir que estoy profesor honorífico en la Universidad de la SOAI en Cuenca, Ecuador, que es lo más importante que estamos desarrollando en Ecuador. Perfecto. ¿Eh? Muchas gracias. Y Gabriela la voy a convocar a basta de ProBNP y hacer ecografía pulmonar porque es mucho más sensible y específica la ecografía pulmonar que el ProBNP. Por supuesto, si yo tengo ecografía pulmonar más ProBNP, 100% sensibilidad en todo, pero no todo el mundo tiene dinero. Si a mí me dijeran, te compro un equipo ProBNP, no, comprame un ecógrafo y capacitame 20 médicos en ultrasonografía de tórax. Sí, Gracias. hola, buenas tardes, me presento. Sí, sí, justamente nosotros hemos tratado de asociar todo esto, pero tenemos muchas veces un problema con tal vez que el personal sea adecuadamente calificado para poder ver los parámetros adecuados para la ecografía pulmonar. De hecho, nosotros lo utilizábamos mucho en el departamento de insuficiencia cardíaca y ahora estamos asociando lo que es el Doppler renal. Bien, yo estoy en Cuenca, cada 15 Ah, días que estoy en sí. Ecuador, Un gusto, doctor. Ojalá residencia, nos así podamos que encontrar pronto. ya introducimos la ultrasonografía en los médicos de familia. Primero, ustedes, yo quiero retirarme y jubilarme y ya empiezo, así no los aburro, desde Ecuador. Quiero que sea el epicentro formador. Yo me formé con Giovanni Volpicelli y Luna Gargani. Ellos me quisieron dejar en Italia, pero como soy único hijo no lo pude hacer, entonces me dijeron, tenés que hacerlo en Latinoamérica y elegí Ecuador para terminar esta. Me retiro. Estoy viejito ya, Gabriela. Tengo 56 años. Bueno, por supuesto, brillante la exposición de Gabriela. Yo tuviera una cardióloga como Gabriela y hago ecografía pulmonar, el éxito lo tengo asegurado. Así que te felicito, me encantó. Hoy aprendí cardiología al lado tuyo. ¿Eh? Vamos a hablar un poquitito de lo que es antes la ecografía pulmonar, ¿no? Porque lamentablemente tuvo que venir el COVID para darle el lugar que se merece. Hace más de 20 años que estamos hablando de esto, y el ultrasonido tiene alta sensibilidad y especificidad, y más cuando podemos diferenciar entre cardiogénico y no cardiogénico. Nos vamos a introducir en que los septointerlobales miden menos de 100 nanomicrones, y cuando el pulmón está al equilibrio, y ya vamos a ver en qué consta ese equilibrio, lo único que vamos a tener es lo que llamamos el famoso patrona. ¿Qué es esto? No tengo el tiempo, lamentablemente es tirano, porque hablamos un módulo de ecografía pulmonar normal y seguramente artificial, es decir, esto es la línea, esto es la sombra acústica es esta es la línea pleural, y cuando el pulmón está en equilibrio hay un artefacto, porque se basa en artefactos, los artefactos salvan vidas, o hay artefactos fisiológicos y patológicos, y estos son las líneas A, es decir, como si hubiera muchas líneas pleurales. Habla que el pulmón está en equilibrio, 50% de aire, 50% de agua. Ese 50% de agua está integrado por sistema arterial, venoso, linfático, seguridad intersticio. Entonces, el ultrasonido, cuando el agua empieza a predominar por respuesta inflamatoria o por hidrostática, lo va a detectar rápidamente. Y la línea pleural es un artefacto porque es una interfase aire-agua, no es pleura. No es ni gruesa ni fina, desliza o no desliza.
y es irregular o regular. Y ya vamos a ver cómo puedo diferenciar un cardiogénico de un cardiogénico, por supuesto, a través de la imagenología de la ecografía pulmonar. Cuando los septos interlobares empiezan a engrosarse por respuesta inflamatoria o por compromiso hidrostático, como bien habló Gabriela, no van a describir un hígado o un vaso, van a describir un artefacto que nace de la línea pleural, que se extiende hasta el fondo de la pantalla, que no se desvanece, que son perpendiculares a la línea pleural y que forman tanto la inspiración como expiración como en cola cometa, que son las famosas líneas B. Y de acuerdo a su agrupación y a conformación, vamos a poder estratificar el grado de afectación de la aireación del pulmón. Entonces, este round trip que hace la afectación de la aireación, yo acá tengo un pulmón normal, si esto fuera un edema agudo de pulmón congestivo, esto, fíjense que tiene líneas A, pero empiezan a tener líneas B, acá está mayormente comprometido y ya tengo un pulmón blanco. ¿Y qué significa esto? Gabriela recibe el paciente, empieza su tratamiento y si a la hora está como acá pulmón blanco, significa que está fracasando la terapéutica. ¿Qué quiero decir? Que no solo clasifica bien el paciente, sino que es el único método que permite si hay regresión o progresión de la enfermedad y si voy bien o cómo voy con mi terapéutica. Entonces, este ejemplo que quiero darles, esto es un pulmón normal, 50% de aire, 50% de agua, pero por alguna causa, puede ser bilateral o unilateral, por supuesto el síndrome alveolo-intersticial va a ser bilateral. Esto nos está diciendo que este pulmón está mucho más grave en la afectación de la aireación y este sobre todo ya totalmente. La pérdida masiva de la aireación es esto, la consolidación. ¿Por qué no veo la pleura? ¿Que se la comió el coronavirus? ¿Se la comió el estreptococcus? No, porque se perdió la interfase aire-agua. Por eso no veo más la línea pleural. Y por supuesto está el otro consolidamiento por compresión hidrostática, que es el derrame. Entonces hay diferentes patrones que me van a permitir saber siempre, de acuerdo al contexto clínico del paciente, nunca hay que separarse, porque esta es la autosonografía POCUS, que esa es la diferencia con la autosonografía consultiva. Nosotros lo revisamos, lo contenemos, lo interrogamos, hacemos una anamnesis y después debemos poner el ultrasonido. En cambio, cuando pedimos que lo haga otro, no está relacionado con el contexto, es decir, con el imagenólogo. ¿Y esto está mal? No, son escenarios totalmente diferentes. Síndrome alveolo-intersticial, para definir esto, es, primero, los septos interlobares no están más separados de 7 milímetros. Entonces, esos artículos que dicen que cuando las líneas B tienen una separación de 7 milímetros, edema intersticial, 3 milímetros de edema alveolar, es una falacia, es mentira, porque la evaluación se hace en modo dinámico, es dinámico sin parar el aparato. Entonces, las líneas B tienen que estar próximas y contiguas, y yo puedo estratificarlas el grado de afectación de la aireación. ¿Y cómo definimos síndrome alveolo-intersticial? El tórax se divide, una línea imaginaria que une las dos tetillas, la zona anterior 1 y 2, y una línea axilar, una línea imaginaria que pasa por la línea axilar. Entonces, la zona anterior tiene 1, 2, 3 y 4 a la derecha, 1, 2, 3 y 4 a la izquierda. Y atrás está la 5 y la 6. Por lo tanto, son 12 regiones mínimas que tengo que investigar para definir. Entonces, ¿cuándo es síndrome intersticial? Cuando se encuentran 3 o más líneas B en 2 regiones bilaterales. Por ejemplo, 3 o más líneas B en 3 y 4 derecha y en 1 y 3 izquierda. Es un ejemplo. Ya tiene las condiciones para tener en presencia del síndrome alveolo-intersticial. Esto a modo de ejemplo, las líneas B pueden ser poco coalescentes, muy coalescentes, pulmón blanco. Esto tiene un puntaje, cuando las puedo contar las cuento, cuando no las puedo contar, si sin parar me ocupan hasta el 50%, sin parar el aparato, estoy hablando del equipo. Me ocupan el 50% de la pantalla, son 5 líneas B, y si cuando me ocupan mayor del 50% de la pantalla, por ejemplo, como es acá abajo, son 10 líneas B. Es decir, que yo puedo estratificar y cuantificar, y esto está demostrado muy bien, lo ha hecho, hemos aprendido mucho de la tomografía, cuando es de origen hidrostático y cuando es por enfermedad del tejido conectivo. Podemos diferenciar muy bien si es de origen cardiogénico o no cardiogénico, si es enfermedad del tejido conectivo, y esto agregamos, por supuesto, ahora se agregó a esta clasificación el síndrome intersticial, la neumonía intersticial bilateral generada por COVID.
La tomografía demostró que cuando no es de origen cardiogénico, las lesiones no son uniformes, hay zonas muy comprometidas, hay zonas menos comprometidas y entre ellas hay zonas respetadas. Eso no cumple esa condición en síndrome intersticial de origen cardiogénico, totalmente diferente. Es decir que, basándonos en el contexto clínico del paciente, en las imagenología pleuropulmonar y distribución de líneas B, la ultrasonografía lo puede detectar, no necesito tener un ecógrafo de último modelo, y lo que sí tengo que estar bien preparado, calificado, para poder interpretar esto. Pero todo en medicina es operador dependiente. Si yo no me enseñaron qué es un bloqueo bloqueo AB de segundo grado MOVI tipo 1, un MOVI tipo 2, no lo voy a poder diferenciar nunca del bloqueo de tercer grado. ¿Qué es un flutter o qué es una afiliación auricular? Tampoco. Si no me enseñaron a hacer una asistencia respiratoria mecánica cuando tengo un distrés focalizado o difuso, esto todo en medicina es operador dependiente. Por lo tanto, siempre cada uno tiene una curva de aprendizaje. La tomografía es el gold estándar, no está disponible en todos los lugares, es muy veces poco accesible, dado el costo que tiene, y a su vez no podemos llevar a un paciente que está inestable al tomógrafo. Y a su vez, para ver si hay progresión o regresión de la enfermedad, a ver si nuestra terapéutica va bien, tampoco es práctico. Por lo tanto, por eso la evidencia científica hoy es abrumadora, que es más sensible y específica que la placa de tórax y tan sensible como la tomografía para síndrome alveolo-intersticial de origen cardiogénico o no cardiogénico. Por supuesto, yo voy a hablar muy poquito del no cardiogénico, nos llevaría 6 horas hablar de todo esto y tengo nada más que 40 minutos. Así que me voy a dedicar mucho más, y dado lo que es, y apoyando la gran clase que dio la doctora Gabriela, apoyar al de origen cardiogénico. Está muy determinado hace mucho tiempo, Soldati, Copetti, hicieron las grandes diferenciaciones entre el cardiogénico y el no cardiogénico. El no cardiogénico afecta la línea pleural, tiene microconsolidaciones, consolidaciones subpleurales, hay patrón parchado, ya les voy a mostrar qué es el patrón parchado, y afectación del deslizamiento, es decir, pleura irregular con microconsolidaciones, con deslizamiento, o pleura irregular sin deslizamiento. Eso no lo genera y no lo va a hacer nunca, jamás, el de origen cardiogénico puro. Y esto es lo que yo le decía, el patrón parchado, el mosaico, significa, que es muy característico de la enfermedad COVID, es que, como ustedes ven, acá tengo zonas, la línea pleural está afectada, zonas de líneas B muy coalescentes, zonas respetadas y poco coalescentes. Después tengo consolidaciones subpleurales, que en tomografía van a ser dodos, la pleura irregular, fragmentada, con deslizamiento conservado en este caso, fíjense, y después, por supuesto, las consolidaciones, que normalmente las consolidaciones van a aparecer en las zonas dependientes de líquido, que son 5 y 6, que son en las posteriores. Bien, entonces ahora vamos a hablar bien detenidamente y dedicarnos al congestivo. ¿Por qué la importancia tiene de capacitarnos en ultrasonografía de tórax? Y qué gran sensibilidad, especificidad, y cómo podemos diferenciar congestión hemodinámica y de congestión pulmonar, porque los pacientes mejoran rápidamente o pueden mejorar la congestión hemodinámica, que es lo que va a mirar el ProBNP, pero no mira el ProBNP si hay o no, o si persiste la congestión pulmonar. Este trabajo, que hace mucho tiempo que está, es un estudio observacional prospectivo, y se lo hicieron los dializados están todos congestivos. Se hizo entre enero de 2008 y abril de 2008. Nikita Noble, excelente, nefróloga, que ya los nefrólogos están utilizando la ultrasonografía en diálisis peritoneal y en hemodiálisis. Este trabajo se lo exploró, se le hizo ultrasonografía pulmonar antes de ponerlo en diálisis, a la hora y a una hora antes de sacarlo del aparato. Por supuesto, la muestra bien homogénea, con las causas generalmente que uno va a diálisis, que los pacientes van a tener hipertensión, diabetes, falla cardíaca, cor pulmonar, nefropatía, y por supuesto lupus, que es lupus, el lupus no solo le pega al riñón, sino le pega hace enfermedad pulmonar intersticial, le encanta también lesionar el pulmón.
el 14 al 28% de las enfermedades pulmonares, como la esclerodermia, como la artritis reumatoidea y como el lupus, los pacientes no tienen síntomas respiratorios y ya tienen lesiones pulmonares. Bueno, se registraron estos pacientes la fracción de eyección, con fracción de eyección conservada, con fracción de eyección alterada. Por supuesto, los signos vitales, se calificó la escala de falta de aire de disnea antes de comenzar el tratamiento, y los que hacían la ecografía pulmonar estaban sesgados de los otros cuantificaciones. Acá se midieron 28 regiones, pero con 12 regiones también alcanza. Se sometieron 40 pacientes con una edad promedio de 59 años. Y acá sí se estratifica dentro de 12 regiones un score leve, de 5 a 15 líneas B, hasta 30 líneas B score moderado, y mayor de 30 líneas B score severo. Los pacientes congestivos tienen 85, 90, 98, 100 líneas B, cuando están gravemente enfermos. Y fíjense que cuando tiene una fracción de eyección nada más que por debajo del 50%, pero por encima del 40%, ya son más congestivos pulmonares, más congestión pulmonar que aquel que tiene una fracción de eyección conservada. Entonces, ¿qué pasó? Que se demostró que en tiempo real disminuían las líneas B y que coincidía con el volumen removido por el aparato de hemodiálisis. Todo se registró y todo fue registrado en las 3 etapas, y a su vez el paciente disminuía también la dificultad respiratoria. Y esto fue una P significativa en los controles. Es decir, demostró que el agua pulmonar extravascular, que la RX de tórax lo va a mostrar cuando supere el 50 al 75% del umbral del paciente, y las líneas B no son lo mismo que la línea B de Kerler. Las líneas B de Kerler aparecen cuando el 50% del umbral fisiológico del paciente aparece en la placa de tórax, y aparecen 6, 15, 10 líneas B rápidamente cuando hay un desequilibrio estático, y eso no lo detecta la placa de tórax, no lo detecta el estetoscopio, y sí lo puede ver la tomografía. Por supuesto, demostró que la ultrasonografía pulmonar es una medida ideal para poder controlar la resolución de la enfermedad, es decir, si hay progresión o regresión, y que aparecen antes que el paciente tenga síntomas. Su marcador temprano de aumento del agua pulmonar extravascular. Y ahora sí, este trabajo de Luna Gargani es determinante, porque todos miden y hablamos de internación, pero nadie habla de evaluación al alta, y esto es determinante y está correlacionado con lo que habló mi colega anteriormente. Es decir, los pacientes tienen congestión hemodinámica, continúan con congestión pulmonar. ¿Cómo me entero yo de todo eso? Bien. La insuficiencia cardíaca, coincidimos que ha aumentado el promedio de vida y es presente más de 65 años. Es el 2% de la persona en el mundo occidental que los afecta. 5 a 10 por 1000 personas son afectados, pero lamentablemente el 25 al 30% de las insuficiencias cardíacas son readmitidos nuevamente a los 30 días por una inadecuada evaluación. Y esto aumenta la morbilidad y la mortalidad en estos pacientes. La congestión a menudo se aborda adecuadamente durante la hospitalización. El paciente experimenta mejoría, me genera síntomas, pero ¿se fue la congestión hemodinámica? ¿Se fue la congestión pulmonar? ¿Tienen congestión pulmonar o congestión hemodinámica? ¿Cómo diferencio todo eso? ¿Cómo lo averiguo? ¿La ultrasonografía es ideal para esto? Y se lo voy a demostrar en breve. No hay duda que las líneas B es un predictor independiente para los pacientes que pueden ingresar por distintas causas. Con disnea la reclasifica y no puede diferenciar que esta disnea no es de origen cardiogénico, es un EPOC, un asmático, o tiene una neumonía, o es un síndrome coronario agudo, o un paciente que no fue una adecuada hemodiálisis, o que tiene una insuficiencia cardíaca crónica que se reagudizó. Entonces, estos análisis en la admisión
se hicieron, pero no al alta. Entonces, la gran utilidad para el alta es, ¿por qué va a tener utilidad la ultrasonografía con el contexto clínico? Porque vamos a poder mejorar el tratamiento del alta, elegir el fármaco adecuado para el paciente, el tiempo de seguimiento y evitar la reinternación. Los objetivos de este estudio fue evaluar la importancia y de ver la congestión pulmonar al alta, cuánto es el punto de corte de líneas B en pacientes que ingresaban al servicio de cardiología por insuficiencia cardíaca. Se inscribieron 118 pacientes, de los cuales vamos a ver que creo que fueron 100 los que ingresaron, con criterio de inclusión de la presencia de signos o no de síntomas de insuficiencia cardíaca, independientemente de la causa que fuera generada, ¿no? Los criterios de exclusión fueron pacientes que tenían cáncer de pulmón, o que tenían una enfermedad pulmonar artificial, un neumotórax, o tenían un solo pulmón, o que no pudieron ser seguidos porque fueron derivados del hospital donde estaba haciéndose el estudio, es decir, que por falta de camas fueron derivados a otro departamento y no se pueden ser seguidos. Se excluyeron 5 pacientes, se ajustaron siempre a los criterios de declaración de Helsinki, ¿no? El ultrasonido pulmonar, por supuesto, se hizo con profesionales de experiencia, de un año mínimo de experiencia, es decir, que tengan una formación adecuada. Los que hacían la ultrasonografía pulmonar estaban sesgados lo que daba la ecocardiografía, y lo que hacía la ecografía, por supuesto, que es la ecografía pulmonar. Se hizo en posición semisentada, estos pacientes se revisan en posición semisentada, con las 12 regiones exploradas, y por supuesto se cuantificó las líneas B en los grados que yo ya hablé, leve, moderada o severa. En la confirmación de insuficiencia cardíaca en los criterios de Framingham, ya vamos a analizar los criterios de Framingham, que si realmente estamos con un poder de fuego para ayudarnos o realmente tiene baja sensibilidad y especificidad. El diario clínico, el electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiografía, péptido natriurético, y también el cardiólogo intervino acá. Cuando los dos cardiólogos no se ponían de acuerdo, había un tercero, ¿no? La disnea parasítica nocturna es tardía, la otorrina es tardía, la distensión venayugular no es precoz, los crepitantes se les voy a demostrar que no perciben. Tengo 5 trabajos más científicos donde demuestro que el estetoscopio ya no sirve, que hay que colgarlo, lamentablemente es la medicina del siglo XXI, es duro lo que digo. El R3 es tardío, la presión venosa central, yo no necesito, la puedo estimar con el índice de colapsabilidad en la cava inferior, el tamaño que tiene en expiración más el índice de colapsabilidad, puedo predecir la PVC, pero tampoco es un signo precoz. Y el reflujo hepatovehicular lo mismo. El edema de miembros inferiores no coincide y está demostrado con si el paciente es leve, moderado o severo. Es decir, que tenemos lamentablemente una baja especificidad para poder ayudar a nuestro paciente que está con insuficiencia cardíaca. En la edad promedio fueron pacientes añosos, diabéticos, hipertensos, dilipémicos, con una función renal relativamente conservada. Por supuesto, se le midió la fracción de eyección, tenía disfunción sistólica, se le midió el índice de motilidad cardíaca, el diámetro del ventrículo izquierdo en diástole aumentó de tamaño, por supuesto, y casi todo tenía una disfunción diastólica grado 2, es decir, el pseudo normal, que parece normal, hay que ir a buscarlo, y con la maniobra de Valsalva que hablaba la doctora para otro tema, pero yo me voy dicho, yo tengo un paciente de 58 años, obeso, o con sobrepeso, hipertenso, diabético, y encuentro una relación EA de 1 o 2, la tengo que desconfiar. Hago la maniobra de Valsalva y tengo que saber si se comporta como grado 1 o como grado 2, porque si se comporta como grado 1 o grado 3. Porque se comporta como grado 3, está restrictivo, ya es la última etapa. Así que fíjese la importancia que tiene manejar el ultrasonido en estos pacientes. El TAPSE, el MAPSE, la elevación del anillo tricuspidio, normal hasta 20, esto ya tenían disfunción diastólica derecha, y el MAPSE, la elevación del anillo mitral, es de 10 a 15, menor de 10, un MAPSE de 7 milímetros, estamos hablando que tiene una fracción de eyección por debajo de 35%.
Derrame pleural, por supuesto, como todo síndrome cardiogénico, y fíjense que cuando ingresaban casi todos, la mayoría ingresaban en estado severo, y que con la descarga, es decir, con el tratamiento, lo pudieron llevar a moderado. Bien, vamos a seguir. ¿Qué pasó acá? De esos 74 pacientes que tenían una fracción de decisión por debajo del 50%, 23 presentaron un patrón restrictivo, es decir, pudimos discernir que ese pseudo normal era un grado 3, no era un grado 2. Que algunos tenían, bueno, insuficiencia mitral, otros tenían estenosis mitrales y uno solo tenía insuficiencia aórtica grave. Pero lo más importante es esto, que la principal etiología de insuficiencia cardíaca fue por la enfermedad coronaria, después miocardiopatía dilatada, enfermedades valvulares, arritmias y uno solo por tratamiento con quimioterapia. Nada que no se parezca a lo que nosotros recibimos habitualmente en nuestros servicios en Latinoamérica. Bien. La exploración del ultrasonografía pulmonar fue factible en el 100%, fíjense que se demoró en personal experto 5 minutos, realmente no es difícil esto, es una curva de aprendizaje que en 6 meses con lo que estamos haciendo en Ecuador, en mis manos, ustedes van a ser expertos en esto, en ultrasonografía de tórax, y que el promedio de congestión era de casi 50 líneas B. Pero fíjense, el 27% de que cuando era severo, el estetoscopio no pudo discernir ni informó crepitantes. En todos los pacientes que yo les voy a mostrar ahora, no ocultan un solo RAR a través del estetoscopio. Y que lamentablemente la placa de tórax en el 20 al 25% informó normal cuando los pacientes eran severos. Es decir, la evidencia es abrumadora. ¿Por qué debemos capacitarnos en ultrasonografía pulmonar? Y por qué es el quinto elemento, el quinto pilar para poder ayudar a nuestros pacientes. El seguimiento se hizo 160 días de estos pacientes. 14 reingresaron por insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque al alta, y esto es lo determinante, si yo mando, no tenían congestión hemodinámica, pero se fueron con congestión pulmonar. Tenían mayor de 50 líneas B en las 12 regiones exploradas. Fíjese cómo el punto de corte dice, esto no lo manden de alta porque reingresa rápidamente y aumenta mortalidad. Pero el punto de corte exacto es que si yo mando a los pacientes con mayor de 15 líneas B, los pacientes van a reingresar entre los primeros 3 meses nuevamente por insuficiencia cardíaca con una muy buena sensibilidad, con un muy buen valor predictivo negativo del 98% y un intervalo de confianza excelente del 95%. Por lo tanto, no tiene congestión hemodinámica, pero debo ir a mirar la congestión pulmonar. Y si tiene mayor de 15 líneas B, señores, no le den el alta porque reingresa ese paciente dentro de los primeros 3 meses. Y por supuesto, la supervivencia libre de evento mostró que cuando el paciente lo mandábamos con menos de 15 líneas B, era seguro que mandarlo con mayor de 15 líneas B. Es decir, evitaba el reingreso, una sensibilidad del 100% y una especificidad del 65%. ¿Y esto por qué es así? Porque tiene mucho que ver con lo que habló la doctora que me precedió con su brillante clase, es que los pacientes tienen un intervalo de fase vulnerable que hay que ir a mirarlo bien y hay que inspeccionarlo. Paciente que tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca aguda, regularizada y que en tratamiento, ocurre los eventos el posterior nuevamente al alta porque no evaluamos la congestión pulmonar. Y es importante distinguir esto, que hay, como hablaron muy bien, un aumento de las presiones del llenado ventrículo izquierdo que representa el falta de congestión hemodinámica, pero también existe la otra etapa que es el agua pulmonar extravascular, que es la congestión pulmonar. Hay que ir a mirar las dos cosas. ¿Y qué pasa con esto? Que el ProBNP mide congestión hemodinámica, no mide congestión pulmonar. Y ahí está el problema. Entonces, yo puedo, por la ecocardiografía, mirar corazón y mirar pulmón,
y por eso estoy diciendo, y ahora con trabajo otro trabajo científico, que puedo prescindir. Si tengo ProBNP lo tengo que usar, porque va a estar en 100 celeridad, 100 especificidad y 100 de valor predictivo. Obvio que lo tengo que usar, obvio si lo tengo que tener, pero si no lo tengo, tengo que manejarme con un método que es ideal en nuestras manos, que está pagado, que es un traductor convexo, y por más que tenga 5 o 6 años, si yo estoy capacitado, el aparato es estúpido, inteligente es uno que se capacita para interpretar las imágenes. Porque cuando los pacientes tienen una alteración en las presiones del seno ventricular izquierdo, puede tener diferentes grados de congestión pulmonar de lo más leve a lo más severo, y eso hay que inspeccionarlo y hay que mirarlo. Bien, las diferencias se basan en diferentes aspectos y por qué es complicado, y ahora voy a explicar por qué la congestión pulmonar es un fenómeno insidioso. No empieza el sábado a las 12 cuando se internó a las 12 del mediodía en emergencias y empezó a las 8 de la mañana, no, empezó 7 o 10 días atrás, nos consultó muchas veces a emergencias, a atención primaria de salud, y porque o pedimos placa de tórax o medimos el estetoscopio, no supimos evaluar la congestión pulmonar, que es temprana, que es primaria a la congestión hemodinámica. Por supuesto, esto tiene que ver mucho con la alteración de la membrana alveocapilar, con la duración de la enfermedad, con los cofactores y comorbilidades del paciente y con el fracaso que tiene, aparte de la permeabilidad vascular aumentada, el drenaje linfático, que es el buffer que evita inicialmente que se congestione y el paciente tenga síntomas. Pero sí lo ve, no tiene síntomas, pero sí lo ve en la ultrasonografía pulmonar. Entonces, la evaluación a través del ultrasonido y la presencia de línea B habla de congestión pulmonar, permite una evaluación no invasiva y permite saber bien cuando ya se empieza a ver agua pulmonar extravacular, a desequilibrarse un poquitito, lo va a detectar el ultrasonido. ¿Qué debemos incluir? Y bueno, para la congestión hemodinámica debemos hacer ecocardiografía, y por eso debemos estar preparados con ¿qué? Con función sistólica, fracción de acortamiento, MAPSE, TAPSE, y después evaluar con el Doppler pulsado, por el Doppler pulsado y el Doppler tisular, puedo calcular la PCP. Es más, con el Doppler pulsado yo me manejo muy bien y puedo saber que si un paciente tiene una disfunción diastólica grado 1 no va a ser comprometido, pero si así tiene un pseudo normal, tengo que saber para dónde se representa. Con la maniobra de Valsalva si es grado 1 o si realmente es un grado 3. Y para la otra tengo que, por eso los petronatrióticos son muy útiles, pero solamente ¿para qué? Para ver si hay congestión hemodinámica. No miden congestión pulmonar. ¿Y quién lo dijo esto? Hace mucho tiempo que se descubrió este trabajo científico que se hizo en diálisis, donde demostró y se comparó al petronatriótico que demostraba mejoría en tratamiento, mira, haciendo corazón-pulmón, pulmón-corazón, que tiene una sensibilidad a la presencia de líneas B para la insuficiencia cardíaca del 100%, especialmente 95%, valor predictivo negativo del 100 y positivo del 96%, contra el petronatriótico, que fíjense, sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y positivo está por debajo de la ultrasonografía pulmonar. ¿Por qué? Porque primero, esto es de forma centípetra, empieza a aumentar un poquitito la presión hidrostática, empieza a haber fuga, intervienen los vasos linfáticos en hacer a descongestionar, tratar de que el paciente no se congestione rápidamente, es un mecanismo de defensa, pero lamentablemente si esto persiste y no es visto a tiempo, si ya ahí se empieza a engrosar el intersticio, aumenta la membrana alveocapilar, su permeabilidad, y ahí fracasa ya el sistema de drenaje linfático y por la ley del todo o nada el paciente entra a edema de pulmón, pero es de comienzo insidioso, empezó 7 o 10 días atrás. ¿Qué dice la evidencia científica? Que los estudios que se analizaron se refirieron a examen de admisión, pero nadie había visto, hasta que Luna Regani lo investiga muy bien, al alta. Y entonces, ¿qué se demostró? Que los pacientes, ya sea con insuficiencia cardíaca aguda o insuficiencia crónica reducida, los datos clínicos y los datos bioquímicos, a veces para dar el alta no nos alcanzan. Y sobre todo
el estudio de Reading Score, donde los predictores de reingreso fueron el espectro de antibióticos, pero que mide congestión hemodinámica, no habla de congestión pulmonar, que habla, por supuesto, de alteraciones en las presiones del seno ventricular izquierdo, y también la función renal. Tengo que tener un paciente que tenga un clearance de menor de 60 mililitros minutos. Pero hay muchos pacientes que no tienen esta afectación de su función renal y pueden reingresar porque lo mandamos con congestión pulmonar con mayor de 15 líneas B. La evidencia es abrumadora y por eso hoy lo estamos introduciendo. Hace mucho tiempo los médicos de familia en Barcelona lo están haciendo en atención primaria de salud, detectando lo que es la afectación leve o moderada y están evitando que ingresen los pacientes con edema agudo de pulmón, y eso es lo que vamos a iniciar en febrero en Cuenca, Ecuador, el primer curso internacional avanzado, POCUS 1 y POCUS 2, destinado a médicos de familia de Ecuador en Cuenca, Universidad de la SUAY. ¿Por qué? Porque la evidencia es abrumadora. El estetoscopio no sirve y la placa de tórax no tiene la sencilla especificidad. Pero sí, señores, lamentablemente debemos estar formados porque responde a fluidos o congestión hemodinámica hacia el corazón y congestión pulmonar hacia el pulmón. ¿Qué tengo que evaluar? No solo pulmón, sino la evaluación cualitativa, sino la cuantitativa, MAPSE, TAPSE, la índice colapsión en la cava inferior, y también ir a mirar no solo la función sistólica, sino ir a mirar la diastólica, porque puede tener función sistólica normal y el problema está en la diástole. Por eso puedo prescindir del PRONP cuando yo tengo esta formación integral, y se puede. Yo hace mucho tiempo no sabía nada de esto y hoy lo estoy haciendo, así que si yo lo hice, no necesita ser muy inteligente. Para finalizar, porque me tengo que ir a clase con Bolivia, este estudio mostró que los pacientes que tenían un mayor riesgo de congestión pulmonar, se mandaban con congestión pulmonar mayor de 15 líneas B, en los primeros 3 a 6 meses reingresaban y aumentaban su mortalidad. Y el principal hallazgo fue que hay que mandarlo con menos de 15 líneas B. Es la mejor terapia, está demostrado que con eso el paciente no va a reingresar descompensado, porque evaluamos congestión hemodinámica y descartamos congestión pulmonar. Y por supuesto hay que seguirlo, ¿no? Bien. ¿Por qué no el estetoscopio y la placa de tórax? ¿Para qué limitarnos a ocultar los crepitantes cuando lo podemos ver por ultrasonografía? Cuando yo lo puedo cuantificar leve, moderado, severo, y cuando puedo monitorizar por ultrasonografía si voy bien o voy mal, si hay congestión hemodinámica, si desapareció la congestión hemodinámica y si ya no tiene más congestión pulmonar. Les voy a dar un caso clínico para que no se aburran. Blanca, 82 años, con 150-90, DTA, 61 frecuencia cardíaca, 22 respiratoria, satura aire ambiente 93%, no respiratornea, pero tiene unas disneas moderadas, es decir, camina 50, 60, 100 metros y se fatiga, tiene edemas en miembros inferiores a mitad de las piernas, estaba medicada con 100 miligramos de losartán día y carvedol 12,5 miligramos día. Función sistólica preservada, porque la tengo, y tiene una difusión diastólica grado 1. Zona 3 ya tiene congestión, ya tiene, mejor dicho, líneas B, presencia de líneas B, la puedo contar y tiene alrededor de 5 líneas B. Ahí tienen por ahí una, ahí aparece, acá aparece, por ahí el delay no lo aporta y aparece. Está entre 5 y 3 líneas B. Vamos a la zona 4, acá está mucho más claro. Fíjense, veo líneas A, pero hay 1, 2, 3 líneas B. Una línea B acá que aparece a las perdidas, no es nada, no es problema eso. Vamos a pulmón izquierdo, o sea que ya tengo 2 regiones. Me voy a la zona 4 izquierda, tengo líneas B, tengo 3 líneas B. Y me voy a la 6 izquierda, o sea que tiene un síndrome alveolo intersticial congestivo. Bien congestivo. Tiene congestión pulmonar la paciente. Entonces, ¿qué pasó? Presenta síndrome intersticial, es CORB12, tiene una moderada. Tratamiento, le agregué furosemida 40 miligramos,
ecografía y control a las 48 horas, el 14 del 11 de 2021, y ya no presentaba disnea cuando caminaba y los edemas en miembros inferiores habían desaparecido. Mejoró su presión, 150, 115/75, frecuencia cardíaca respiratoria, y mejoró su saturación. Pulmón zona 3, que estaba congestionada, tiene 2 líneas B, una por ahí, otra por allá, o sea que no tiene valor significativo. Acá tiene 1, 2 líneas B, tenía más, acá no tiene nada, limpito, y nos vamos al pulmón izquierdo. La 3, que estaba congestionada con 3 líneas B, no tiene más. Y la 4, que tenía algunas líneas B, acá me quedaron con 1, 2. No tiene, señores, no tiene síndrome alveolo-intersticial, porque en un lugar y en el otro tiene que tener 2 regiones bilaterales y no la tiene. No presenta más síndrome intersticial, se quedó con 5 líneas B, continúa con igual tratamiento. ¿Saben quién era Blanca? Mi mamá. No la hice al pie del consultorio, la hice al pie de su cama. Muchas gracias. Gracias, doctor Retaco, por su charla bastante interesante y sobre todo el último caso clínico me pareció súper importante para verlo. Doctor, una pregunta. Bueno, en primer lugar, gracias por demostrarnos la importancia del manejo de la ecocardiografía. Y bueno, vemos cómo la ecografía cada vez se vuelve un conocimiento básico y necesario en los médicos. ¿Cuáles considera que son las principales limitaciones en su realización o cuáles han sido las principales limitaciones que ha observado en la ecocardiografía? Ninguna. Perfecto. Tal vez cuáles considera que podrían ser las necesidades de capacitación para que alguien, un médico general, pueda comprender realmente cómo manejarlo y qué es lo que necesita realmente para poder hacerlo en los diferentes niveles de atención. Es un curso curso de estudio avanzado de 6 meses, los cursos de 2 días o estos cursos que vienen de instituciones, no las voy a nombrar, donde te dan 2 días, se van y te dejan solo, no sirve. Esto hay que estar encima. Es un curso de 6 meses donde es online y presencial y las prácticas son personalizadas, y yo estoy con 3 alumnos por turno. De esa manera, en 6 meses, uno cumple el objetivo de llevarlo a que el médico, con su expertise, con su formación clínica, pueda darle utilidad a la ultrasonografía pulmonar y cardíaca. Perfecto, Doc. Muchas gracias. Esperemos que a futuro se pueda realizar este tipo de congresos y charlas con usted también igualmente con nosotros y les estaremos informando a futuro ante cualquier novedad. Muchas gracias nuevamente por su charla, Doc. Continuaremos con la siguiente Bueno, charla. hasta luego, gracias. Que A sigan bien. continuación. Gracias, Doc.